Muy buenas, hoy vamos a ver cómo trabajar una variable continua a una variable discreta. Esto generalmente se hace cuando el trabajarlo con una variable continua puede ser un tanto complejo. Entonces vamos a tener que traspasarlo a intervalos. Lo primero, una advertencia, lo voy a tomar con una función triangular, pero debería poder hacerse lo mismo con cualquier otra que cumpla las características que vamos a ver dentro del problema. Primero tiene que ser continua dentro de todo el intervalo y también tenemos que conocer su función de probabilidad. Vamos a empezar entonces con el problema. Vamos a tener una variable aleatoria, va a estar distribuida mediante una función triangular derecha con los parámetros que se dan ahí. Vamos a desarrollar una representación de valores que van de 10 en 10 y vamos a comenzar con el valor cero. La función de esta variable se muestra a continuación, como se ve aquí abajo. Con esa vamos a trabajar. Tenemos el a y tenemos el b. Entonces lo que normalmente nos dan es esta función. Si nosotros graficamos la función continua, deberíamos ver algo así como el gráfico que se ve arriba. Y nosotros queremos llevarlo a una aproximación, que es lo que está abajo. Eso es lo otro. Cuando nosotros transformamos esta variable continua discreta, lo que estamos haciendo es una aproximación. De hecho, si nosotros calculamos algún resultado específico en la parte de arriba, nos va a dar un punto. No sé, tal vez la cantidad de producto a realizar. Cuando trabajemos abajo lo que nos va a dar es un intervalo. Entonces, por ejemplo, nos va a dar uno de los rectángulos que está aquí, que nos va a decir, si lo interpretamos es producir entre 10 y 20 productos. Ahora, el problema es para cada uno de esos rectángulos calcular su probabilidad, que eso es lo que representa. Ahora, ciertas particularidades, volviendo a lo anterior. La suma de toda esta área es uno y la suma de toda esta área también es uno, porque la suma de todas las probabilidades de todos los posibles escenarios debería ser uno, ya que trabajamos con probabilidades. Las probabilidades cuando la variable es menor que a o mayor que b es cero, por definición de la triangular. Entonces, el cálculo en este caso se debería hacer con otra función que normalmente se ve con un f mayúscula, que es la función de probabilidades ya acumulada. Entonces, ¿cómo se saca? Se calcula toda la probabilidad desde menos infinito hasta b, menos toda la probabilidad desde menos infinito hasta a. Si restamos esos dos cálculos, lo que nos quedaría es solamente el área de ese rectángulo que está en amarillo, matemáticamente. Entonces, este es el problema. Cuando comenzamos nos dieron una f, que era la función de densidad, pero nosotros necesitamos para el cálculo de la imagen discretizada la función de distribución acumulada. Entonces, si es que nosotros tenemos esta expresión que es el f minúscula, la función de densidad, podemos calcular el f mayúscula, su función acumulada, simplemente calculando la integral impropia. La integral impropia es una integral cualquiera, en este caso no está definida. O sea, no voy desde un intervalo desde una A hasta un B. O sea, queda una expresión. Va a quedar una expresión de x y ese x va a ser el punto hasta el cual va a llegar. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo anterior, aquí arriba tenemos la función, reemplazamos el a y el b con los datos que nos habían dado y nos queda una función de esta manera. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la PPT anterior, dar la integral. Damos la integral, integramos y nos queda x cuadrado partido por 14.400. Entonces ahora tenemos la función acumulada de las probabilidades. X cuadrado partido por 14.400. Y eso es lo que nosotros utilizamos para poder calcular los distintos intervalos y sus distintas probabilidades de ocurrencia. Ahora, para el cálculo del área, tal cual como habíamos dicho, pero tenemos que tener cuidado ahora con los anchos. ¿Por qué? Nosotros dijimos que íbamos a ir de 10 en 10 partiendo por cero. Eso significa que el A es cero y todo lo que va antes de A tiene una probabilidad de ocurrencia cero.
hasta llegar a B, que se establece un poquito más adelante. Tenemos el valor de 0, el valor de 10, el valor de 20 y así seguimos también sucesivamente. El valor de 10 va a tener una probabilidad de ocurrencia y nosotros dijimos que los intervalos van a ir de 10 en 10. Eso significa que para calcular el valor de 10 van a ser todos los puntos que están entre 5 y 15. ¿Por qué pasa eso? Porque yo tengo que considerar todos los puntos, o sea, entre medio de los dos rectángulos no puede haber nada sin considerar. Por eso los rectángulos tienen que estar juntos. Y para estar juntos, dado que van de 10 en 10, debería tomar de 0 a 15 y el siguiente de 15 a 25, hasta llegar al final. El área calculada, de acuerdo a la misma fórmula que vimos para el que está en medio, sería f de 15 menos f de 5. Recuerden que el f es la función que habíamos calculado anteriormente mediante la integral. Y este cuadrado de acá, junto con el último, va a tener un cálculo distinto, pero esta forma es el cálculo de todos los rectángulos que están intermedios. Ahora, problema. ¿Qué va a pasar con los extremos? Aquí está el caso de los dos extremos y su correspondiente solución. El primer extremo, de acuerdo al ordenamiento que nosotros estábamos haciendo, no va a contener un ancho de 10. ¿Por qué? Porque antes de 0 tenemos una probabilidad 0. Eso significa que este pequeño rectángulo va a ir desde 0 hasta 5. No nos hacemos mucho problema. ¿Por qué? Porque el cálculo es tal cual como habíamos dicho. El f del mayor menos el f del menor, utilizando la función acumulada, de probabilidad acumulada. Entonces ese sería el cálculo. Lo mismo para el último. ¿Por qué? Porque el penúltimo vamos a estar en 110. Por ende, va a ir desde 105 hasta 115. Y el b, que es el último valor que va a tener nuestra función triangular, va a ser 120. No puede tomar un valor superior porque su probabilidad va a ser 0. Entonces debería ir de 115 a 120. Y de nuevo calculamos su área mediante la misma fórmula. Y no debería haber mayor problema con eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver el mismo problema. ¿Qué es lo que estamos calculando acá? ¿O qué es lo que nos interesa para el problema? Es calcular las probabilidades para cada uno de los posibles escenarios o estados de la naturaleza. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular, recuerden que partía en 0, y lo que hacíamos es que cada uno de los intervalos siguientes va a ir de 10 en 10, llegando hasta 120. Entonces vamos a llegar hasta 120. Ahí está. Le vamos a poner también un nombre para poder identificar. Este va a ser el escenario 1 y así sucesivamente. Esto solamente va a ser un título. Lo voy a marcar por si acaso como título. Entonces, lo que vamos a tener aquí son nuestros posibles escenarios. Luego de eso tenemos que calcular sus probabilidades. Empecemos por los más fáciles. Tenemos el de 10. Dijimos que el de 10 va a ser f de 15 menos f de 5. Y eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que la voy a ingresar por si acaso para que la veamos. La función que nosotros calculamos es x cuadrado partido por 14.000. Entonces va a ser igual a, en un paréntesis, el número que tenemos ahí más el delta medio, sería 5, y todo eso va a ir elevado al cuadrado, y todo lo anterior se va a dividir por 14.400. Y ahí tenemos el f mayor. Todo lo anterior lo voy a enmarcar en un paréntesis más grande. Y recordemos que el mayor se le resta el menor. Entonces tomo todo esto, lo copio, pongo una resta, pego el mismo, pero a este le voy a restar 5. Entonces lo cambiamos a resta de 5. Entonces el C2 es 10. C2 más 5 son 15. Aquí tenemos C2 10. C2 menos 5 sería 5. O sea, este sería f de 15 y este sería f de 5. Y ahí tenemos la probabilidad.
¿Para qué lo hice enlazando con estas celdas? Para poder hacer eso y hacerlo de manera más rápida. Si ustedes creen que les va a costar, simplemente háganlos con los números, porque ya saben que va a ser este f de 15 menos f de 5. Aquí también f de 25 menos f de 15. Y cuando estén más adelante se van a ir dando cuenta que sigue una cierta lógica. Ahora, ¿qué pasa con los extremos? Vamos a trabajar de a poquito. Este extremo, de acuerdo al dibujo que nosotros teníamos, voy a volver por si acaso, va a ser f de 5 menos f de 0. Entonces trabajémoslo de esa manera. El f de 5 va a ser igual, podemos utilizar la misma fórmula. El f de 5 o el superior va a ser 0 más 5, o sea, está correcto el primero. Y se le va a restar, en este caso, el número que está aquí, que sería 0. O sea, puedo sacar este menos 5. También directamente lo que podría haber hecho es sacado el segundo elemento. ¿Por qué? Porque va a quedar un 0, entonces no afectaría la función. Entonces sería f de 5 menos f de 0. Y en el último, de nuevo volviendo al dibujo, lo que tenemos que ver es que es f de 20 menos f de 15. Entonces, también podemos hacer esto acá. Nos trasladamos hasta esta parte. Doble clic y sería f de 20 menos f de 120 menos f de 115. Entonces, el primero no puedo poner n2 más 5 porque sería 125 y no está dentro del intervalo. Le resto eso. Y en este caso sí sería. ¿Por qué? Porque sería el n2 menos 5 me daría 115. Enter. Y esas son todas las probabilidades de nuestra función, en este caso, disculpen, nuestra variable, que la estamos tratando como si fuera discreta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con todo esto? Verificar también si es que la suma da 1. ¿Por qué? Porque estos son todos los posibles 13 escenarios que hay. Eso significa que si tenemos todos los escenarios, la suma de sus probabilidades debe dar 1. Entonces vamos a sacar la suma por si acaso. Es igual a suma de todo lo anterior. Y me da 1. Significa que estamos bien. Ahora, una variación que puede haber es qué pasaría si esto fuera una función que va hasta infinito. Por ejemplo, una función exponencial. Sería de la misma manera. Tendríamos todo esto, tal cual como lo estamos haciendo, pero la diferencia es que la función exponencial iría hasta infinito. O sea, no llegaría hasta un 120, sino que seguiría de manera indeterminada. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, esas funciones por lo general, a medida que van avanzando, sus probabilidades se van achicando. Y a medida que se van achicando, para nosotros se hace más insignificante. Entonces lo que se hace es determinar un gran número, por ejemplo, uno que más o menos dé un promedio de probabilidad de 0.9999, por ejemplo, y luego se dice que todo el resto se transforma en un cuadrado, o un rectángulo. Eso quiere decir que la probabilidad del último va a ser igual a 1 menos toda la suma de las probabilidades anteriores. Pero eso ya está también en un video para que lo puedan ir viendo, junto con las probabilidades sacadas de una función que ya está dentro del Excel. Entonces este video era trabajar con una función en la cual no nos daba el Excel, que era una función triangular. Muchas gracias.